23.919. Le damos la bienvenida a Damián. Hola Damián, bienvenidos. Hola Nico, muchas gracias por la invitación al programa. Aparte es un honor estar en el primer programa El en primer Metate, programa, el así primer invitado. que te agradezco enormemente. Y sí, como decías vos, ¿no? En el día de pasado mañana, que va a ser el Día Internacional de los Humedales, nosotros podríamos estar celebrando que Argentina es un país que ha logrado generar una legislación de avanzada para el cuidado de los humedales y lamentablemente es muy probable que lo que estemos viviendo o transitando pasado mañana sea una de las jornadas más tristes, además de dolorosas, nefastas en la historia institucional y particularmente ambiental de nuestro país, ¿no? Porque si bien venimos desde hace ya mucho tiempo peleando por una ley que proteja los humedales específicamente en Argentina, el primer proyecto de ley de humedales que hubo en el país fue presentado por Rubén Giustiniani cuando era senador nacional allá en 2013, cuando nadie hablaba de los humedales, cuando nadie incluso le prestaba atención a los humedales, digo nadie en términos políticos, no en términos de referentes. Giustiniani había planteado la necesidad de tener una ley que los proteja. Esa ley obviamente no se aprueba por el boicot que le hace fundamentalmente el agronegocio, ya en aquel momento, que es uno de los principales lobistas para haber impedido la aprobación de una ley que después de muchísima discusión, de muchísimo debate y de una enorme generosidad de todas las partes para construir un consenso, se logró llevar hace ni más ni menos que un año y medio atrás a la Cámara de Diputados de la Nación, en el medio de una situación además terrible para nuestra salud, como fueron los incendios y las quemas en los humedales, no solo en el humedal del Delta Entrerriano aquí enfrente, sino también más arriba, en la zona de Corrientes, digo, cuando todos recordamos todavía lo que fue esos 3 años, del 2020 al 2023 de tierra arrasada, y hoy con lo que ocurre en los alerces estamos como reviviendo eso, ¿no? Entonces, en ese contexto, Nico, eh, es una responsabilidad muy grande poder participar de tu programa para hablar justamente de los humedales, de qué significan, de la importancia que tienen en este momento y en este contexto tan particular. Vamos a poner en palabras, Damián, qué son los humedales y por qué es importante conservarlos. Mira, podríamos hacer toda una definición técnica de los humedales, ¿no? Pero para que quienes nos están escuchando puedan tener herramientas más asequibles, ¿tá? Los humedales son espacios vivos que garantizan, por su diversidad biológica, ecológica, por sus eh, movimientos permanentes de ciclos del agua, garantizan, en primer lugar, ciclos de regulación del agua en nuestros territorios. En segundo lugar, una superficie de producción de oxígeno y captación de dióxido de carbono que los transforman en generadores del aire que respiramos, pero además en enfriadores del planeta. En tercer lugar, esto lo demostró también, por ejemplo, el investigador Damián Marino, fallecido hace poco más de un mes, que había estudiado el rol de los humedales como filtros y había demostrado que el agua que llega contaminada a la altura del inicio del área de humedales del delta entrerriano sale mucho más filtrada, o sea, mucho más pura de lo que había entrado cuando atraviesa los territorios de los humedales. Y además tiene una gran capacidad de albergue de, como dije, biodiversidad biológica, de diversidad biológica que es fundamental para la vida. Entonces, si estuviésemos en la escuela primaria y nos dijeran, bueno, define el humedal en pocas palabras, es un espacio vital, es un espacio fundamental para que nosotros podamos vivir. ¿Qué pasa si no tenemos el humedal? Si no tenemos el humedal, lo que pasa en primer lugar es lo que acabamos de decir, ¿no? Hay una pérdida en la capacidad de regulación de los ciclos hídricos y esto nosotros lo sufrimos con esa famosa sequía que se denominó, no una sequía histórica, extrema, ciclos naturales, no, no, no. Eso fue una sequía que coincidió con la destrucción, justamente por el fuego, del humedal del Pantanal Matogrossense. En el año 2019 y 2018, no sé si se acuerdan los oyentes y vos, Nico, que hubo un enorme incendio en el Pantanal Matogrossense, justo en un área de humedal fundamental, que además era un área donde se regulaba el ciclo ni más ni menos que de toda la cuenca del Paraná-Paraguay. Y entre otras cosas, estaba el
responsable de la regulación del 30 al 40% del caudal de nuestra cuenca, que eran los ríos voladores. Al desaparecer el humedal por el fuego, desaparecieron esas grandes masas generadoras de humedad que, entre otras cosas, lo que hacían era, por la evaporación, transpirar y generar esas grandes masas húmedas que volaban, y gracias a la existencia del humedal en la tierra, no abajo, permitían hacer esos ciclos. Eso determinó, entre otras cosas, que en el 2020 tuviésemos esa bajante que se prolongó mucho más de lo que uno hubiera imaginado y de lo que se decía incluso de los ambientes científicos, y hace que nosotros hayamos visto alterada totalmente nuestra fisonomía, nuestros modos de vida. Pero digo, uno puede decir, bueno, pero nosotros no somos pescadores, no vivimos en la isla, nosotros vivimos en una ciudad que tuvo que plantearse seriamente de dónde iba a proveerse de agua potable, estando al lado del segundo río más grande de Sudamérica. Vivimos en una ciudad que tuvo que cargar con química el agua, con cloro el agua, para poder purificar algo, porque estaba tomándose de muchísimo más abajo donde se debía tomar, mucho más cerca de los barros, que además son barros contaminados, como también lo demostraron científicos del CONICET, por la química que viene río arriba, bajando hasta nuestros lugares. Entonces, si no tenemos el humedal, es el inicio del fin de la vida en nuestros territorios. Y humedales no hay solamente en la zona del delta. Humedales también hay en donde hoy están los salares del litio. Por eso la ley de humedales se cayó. Hay 23 humedales, ¿puede ser, en el país? Sí, y es más, todavía no se ha logrado dimensionar el impacto que está teniendo y que va a tener la pérdida de los humedales vinculados a las áreas de litio o de explotación de litio en nuestras vidas. Como todavía no se ha dimensionado el daño que significó haber prendido fuego, el volumen de hectáreas que se prendieron fuego en el humedal entrerriano entre el 2020 y el 2023. Porque no es solamente lo que se perdió en términos de diversidad, lo que se perdió en términos de masa de captación de dióxido de carbono y liberación de oxígeno, es también lo que se generó como daño irreversible en muchos casos en ese territorio y en nuestros propios cuerpos, que también son territorio que habitamos. Damián, ¿con qué amenaza nos encontramos cuando tenemos que defendernos los humedales? En primer lugar, la principal amenaza, creo yo, es la decisión, porque no es incapacidad, es decisión de quienes tienen que tomar decisiones de jugar para el lado de los ecocidas. Esa es la principal amenaza. Uno podría decir, la amenaza son los ganaderos. Sí. Uno podría decir, la amenaza son los que tienen campos en Entre Ríos o en Santa Fe, pero necesitan que esos campos, en vez de tener vaca, tengan ahora soja o maíz o trigo transgénico, y entonces prenden fuego el humedal para llevar ahí sus vacas. Sí, pero la principal amenaza son los tomadores, los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones y se hacen los distraídos para que pueda avanzar este ecocidio. Y también con amenazas, no en el caso personal, pero sí hay muchos militantes socioambientales que han sufrido amenazas directas de los dueños, los que se dicen dueños, porque ¿quién puede aducir que es propietario de un territorio que está en permanente fluctuación? ¿Cómo estamos? Hay un proyecto, como dijiste, que Rubén Giutinelli, le mandamos un beso, que fue un saludo, que fue el Nobleza Obliga, el que hizo el puente para llegar a Damián. ¿Cómo estamos hoy? ¿Hay un proyecto, hay algo, de acuerdo a lo que vimos los rosarinos hace muy poco tiempo, hace un año atrás, con la quema de los pastizales? ¿Hay algo presentado que se pueda decir, hasta acá llegamos, lo defendemos? Nosotros seguimos planteando la necesidad de una ley de humedales ya. Esa ley pero no cualquier ley de humedales, la ley de humedales que se había consensuado y que fue boicoteada por los principales bloques con representación parlamentaria en el Parlamento argentino en la gestión anterior. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Porque ese acuerdo de los principales presidentes de bloque, cuando tenía que ir a discutirse la ley, de no tratarlo y de dejarlo pasar, fue la sentencia de muerte de esa ley de humedales, ese proyecto de ley de humedales consensuado. Y hoy, justamente hoy, en este momento, en la Cámara de Diputados están discutiendo un proyecto de ley ómnibus de la mano de un decreto de necesidad de urgencia que salió en diciembre del año pasado, que son letales para nuestros humedales. Porque no solamente derogan la ley de manejo del fuego, que fue una ley que, entre otras cosas, permitió poner, con muchísimas falencias, permitió poner un freno al avance indiscriminado de las quemas en el año 2022, cuando era un dale que va
lo que ocurría no solo en Rosario, en las islas entrerrianas, en Corrientes, en la Patagonia, en Córdoba. Digo, esa ley que dice, señores, ustedes no pueden volver a utilizar este territorio que se prendió fuego para una práctica diferente de la que había antes, y entonces lograron frenar, con lo cual se demostró que los fuegos del humedal en frente a Rosario no eran porque había habido un rosarino que hizo mal el asado, ¿está? Ni porque un apicultor había hecho un contrafuego, sino que eran porque los grandes ganaderos, los grandes intereses ganaderos y sojeros eran los responsables de prender fuego eso para poder transformar esos territorios en otra cosa, sino que además nosotros hoy estamos a punto de perder el paquete de normas que defienden las áreas glaciares y periglaciares, el paquete de normas que defienden el uso de la tierra, la propiedad de la tierra en nuestro país. Estamos a punto de perder, si se aprueba esta ley de ómnibus, estamos a punto de perder la posibilidad de que nuestros campesinos guarden las semillas para poder después volver a sembrar semillas nativas, semillas criollas, y que todo lo que se siembre dependa de lo que te vendan las corporaciones. Y eso tiene que ver con la ley de humedales porque, insisto, el principal motor de los incendios de los humedales del 2020 al 2023 fue la agroindustria y la ganadería intensiva que pretendían y pretenden todavía hacerse de esos territorios para seguir ganando dinero a costa de todos nosotros. Entonces, que hoy haya diputados y diputadas que vivieron en Rosario entre el 2020 y el 2023, incluso algunos que ya eran funcionarios o eran concejales o eran diputados provinciales en ese momento o eran ya diputados nacionales, que estén a punto de aprobar o dar su voto a favor de semejante proyecto de ley que además le da a un presidente de la nación facultades extraordinarias que violan la Constitución Nacional y le permiten, entre otras cosas, seguir avanzando en la entrega de nuestros territorios. Pero digo, que haya diputadas y diputados que nacidos y viviendo en estas localidades hoy estén a punto de votar para que se pueda liberar totalmente el uso de nuestros humedales y avanzar sin ningún tipo de restricción en la quema y destrucción de nuestros humedales, es una evidencia de que no se ha aprendido nada. Es cíclico este país. Yo creo que no es cíclico Es nuestro pendular. país. Creo que es pendular, pero lamentablemente es una mirada que tengo desde hace un tiempo. Tampoco es pendular. Porque no es que nosotros venimos de un proceso defensor del territorio del humedal y ahora estamos en un proceso que ataca Yo estoy convencido que si el resultado hubiera sido otro el año pasado en la elección del balotaje, hoy estaríamos en la calle pidiendo que no se derogue la ley de glaciares y que no se derogue la ley de fuego y que no se derogue la ley de uso de tierras. Pero no estaríamos pidiendo que no se deroguen las leyes que garantizan el funcionamiento del CONICET, que genera el conocimiento, que garantizan el funcionamiento de las universidades públicas, que garantizan nuestras jubilaciones. Entonces, ante esos temas tan urgentes, parece que lo ambiental pasa a un segundo plano. Claro. Y creo que ahí es donde se manifiesta el gran triunfo de quienes creen que porque están en el puesto del vigía, en el barco que se está hundiendo, van a salvarse. Porque hoy que tengamos a las 6 de la mañana en Rosario 29 grados, a las 6 de la mañana. Es una locura. Es terrible. Sí, sí. O sea, ¿y quién va a enfriar nuestro planeta si no son los humedales? ¿Quién va a garantizarnos la sombra necesaria si no son los árboles? Sí. Entonces, tenemos que empezar a dejar de declamar y a dejar de hacer lindos discursos respecto de el ambiente y entonces el día de los humedales vamos todos a andar en kayak y a tirar flores al río, o hacemos declaraciones rimbombantes y empezar a tener acciones concretas. Ley de humedales ya, en respeto de las organizaciones sociales, ambientales y territoriales que construyeron a partir del consenso un proyecto de ley consensuado hace más de 2 años atrás. Necesitamos ley de protección de los territorios para que los territorios sean para la vida, una ley de protección del agua para que el agua sea un derecho vital que no pueda ser mercantilizado, y todo eso se pierde si se avanza en los territorios que estamos teniendo hoy de la institucionalidad argentina como se está viendo, ¿no? ¿Cómo nos plantamos, Damián, ante todo esto? Bueno, yo creo que en la cortina de tu programa lo decía muy, muy claramente, ¿no? Hay que salir, hay que encontrarse, hay que abrazarse, hay que ser capaces de despojarnos de los egos que
que muchas veces nos envuelven para reconocer de que todos somos necesarios en esta resistencia. Vivimos desde nuestro punto de vista, yo pertenezco a un colectivo que es el colectivo de salud socioambiental y desde ese colectivo hemos construido desde la universidad pública una gran cantidad de herramientas que pretendemos estén a disposición de la comunidad que sostiene la universidad pública para defenderse. De hecho, en pleno 2020 publicamos un libro que se llama La vida hecha humo, que se puede bajar gratuitamente, porque nuestros libros se bajan gratuitamente de la página web de nuestro instituto de saludsocioambiental.org, para poder poner en manos de la comunidad herramientas para que puedan entender por qué hay que defender los humedales. Toda la bibliografía científica que había ya en el 2020 que demostraba el daño que le genera a la salud y a la vida prender fuego, destruir los humedales. Y yo creo que esto se resuelve, se enfrenta con unidad, con acompañamiento, con reconocimiento de que el otro es tan importante como yo en esta lucha, y también con una gran capacidad que tenemos que ejercitar y desarrollar de pensar en cómo recuperar las condiciones de habitabilidad de nuestros territorios. Nuestras ciudades no son espacios habitables hoy en día y tenemos que ver cómo recuperamos la habitabilidad, y en eso los humedales son un extraordinario ejemplo a tener en cuenta. Un humedal no intervenido, un humedal prístino, es un humedal que nos permite ver cómo conviven la multiplicidad de especies, no compitiendo sino cooperando, solidariamente garantizándose condiciones para poder vivir unos y otros. Nosotros creo que como sociedad tenemos que hacer eso, y en estos tiempos de resistencia nosotros decimos que urge organizarnos para poder reexistir en algún momento, y reexistir no es volver a ser lo que éramos antes, es seguir siendo diferentes a partir de los aprendizajes. Por eso necesitamos este tipo de espacios para poder charlar, y necesitamos de referentes, referentas que no sean los que se disfrazan de una cosa para después mostrar sus verdaderas caras cuando están en el poder o cuando están a punto de perder el poder, sino que surjan de los movimientos sociales, que surjan realmente de los territorios para defender de verdad y con convicción nuestros territorios y las condiciones de habitabilidad de nuestro planeta. ¿Cómo contagiamos, Damián, al otro para que se sume, para que se ponga como así a la par tuya, a la par de tus compañeros, ante tantas adversidades? Porque una vuelta Irene Gamboa me dijo, son temas que por ahí no garpan, porque la verdad por eso no se ponen en la agenda. ¿Y cómo lo contagiamos con tanta adversidad del Estado y tanto vacío y silencio por parte de nuestros diputados, nuestras diputadas, senadores? La verdad que yo no sé cómo se contagia, apenas soy médico, no tengo la receta, aunque creen que los médicos tenemos receta para todo, eso no es verdad. No es el caso. Eso no es verdad, no, ningún médico tiene receta para todo. Pero sí te puedo decir que sé cómo no se puede resolver. Esto no se resuelve individualmente, esto no se contagia con mesianismos, no se contagia con obsecuencia, esto no se contagia con traiciones. Tenemos que construir una sociedad donde la traición no sea aceptada. Tenemos que construir una sociedad de la confianza. Hay que recuperar la capacidad de construir confianza entre nosotros. Y eso se hace a partir de conocernos, de encontrarnos, de escucharnos, de mirarnos. Como dice esa canción también de este gran filósofo rosarino que tenemos, de apellido Páez, ¿no? La tarea es multiplicar, pero para eso es necesario recuperar la capacidad de seguir creyendo en mirar a los ojos. Y yo soy de los que creen en mirar a los ojos. Yo soy de los que creen que no todo tiene precio, que no todo se compra, que no todo se vende. Soy de los que creen que no somos indispensables, pero sí somos muy importantes, porque de indispensables están llenos los cementerios. Pero necesitamos encontrarnos con otro, con mucho más generosidad que lo que lo hemos hecho hasta ahora, indudablemente, porque evidentemente no hemos logrado el objetivo hasta ahora. Entonces tenemos que ser más generosos, tenemos que ser más ingeniosos. Y algunos dicen, bueno, hay que ser más TikTok, ¿no? Yo no sé si hay que salir a hacer TikTok. Yo creo que hay que aprender a encontrarnos y a hablar cara a cara, a recuperar el diálogo y la escucha. Y la escucha. Algo que nos quedó de la pandemia, ¿no? Que nadie se salva solo, ¿no? En esto. Sí, yo no solo nadie se salva solo, sino que nosotros somos a partir de procesos de relaciones comunitarias, colectivas, solidarias, mutuales,
que empezaron con los primeros microorganismos hace ya miles de años, millones de años. Esas primeras células que desde el agua empezaron a salir y empezaron no a querer que todo el mundo sea igual que ellas, sino a dialogar con los territorios, a aprender del territorio, a incorporar en su genética información para ir a partir de allí reexistiendo, y por eso el reexistir. Y creo que nosotros tenemos que volver a aprender de lo pequeño, tenemos que volver a aprender de esas formas de vida que a partir de la comunión, a partir del colectivo, en estas fechas está esto de siempre colectivo, nunca ómnibus, ¿no? Pero digo, a partir del colectivo yo creo que hay que reivindicar lo colectivo. Y hay que deconstruir esa frase que sonó linda cuando hace un año y un mes atrás ganábamos el Mundial, ¿no? Estábamos, el elijo creer. Yo creo que es nefasto el elijo creer. Porque el elijo creer permite naturalizar que la realidad es lo que yo creo que es. Entonces hoy vos con evidencia en la mano te plantás y te sentás con otro a hablar y te dicen, no, pero yo eso no lo creo. No estoy hablando de creencia, no estoy hablando de religión, no estoy hablando de fuerzas del cielo, estoy hablando de la evidencia de la realidad, estoy hablando de 39 grados de temperatura en Rosario en estos días, estoy hablando de el ciclo del río Paraná absolutamente alterado, estoy hablando del humedal que ya no tiene capacidad de recuperar. Ahora lo vemos verde, decimos, está todo verde, pero no está todo verde. Hablemos con investigadores como Guillermo Montero, el secretario general de la Universidad Pública, que ha investigado qué ha pasado con la vida de las especies vegetales y de las especies animales y cómo no se han podido recuperar todavía lo que había, ni se va a poder recuperar la vida que había antes de los incendios. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces, creo yo, de construir unas nuevas formas de vinculación, desde la igualdad, desde la cooperación, desde la generosidad y fundamentalmente, creo yo, desde la convicción colectiva de que nadie va a venir a cuidar nuestros territorios por nosotros. Vivimos tiempos, nosotros le hemos denominado de geopolítica de la enfermedad, es decir, en donde hay un norte global que identificó ya hace 60 años cuál era el daño que los modos de desarrollar su industrialización y su economía le generaron en sus territorios y en su salud. Hoy Europa no tiene agua. Hoy Europa está perdiendo las tierras fértiles. Igual Estados Unidos. Por eso vienen acá. Vienen por el agua, vienen por los suelos, vienen por nuestros hidrocarburos para poder ellos seguir manteniendo sus pautas de consumo de energía a costa de nuestros territorios, hasta que encuentren de qué manera generar nuevas formas de energía para seguir con esos consumos y nunca se plantean modificar las matrices de consumo. Y eso ha implicado y ha ordenado una geopolítica que hace que vengan a nuestros territorios a enfermarnos a nosotros para ellos poder empezar a limpiar sus territorios para poder vivir. Nosotros esto lo hemos explicitado a partir de distintos documentos, sacamos incluso un dossier con Claxo, donde hablamos de estas cosas, pero en términos cotidianos la geopolítica de la enfermedad es esa herramienta, esa manera de trasladar los modos de producción contaminantes a los países pobres, donde ya según ellos nos enfermamos y morimos de otras cosas, pero además como tenemos bajos salarios, movemos poco el aparato económico, lo dicen así, hay un documento del Banco Mundial que lo explicita de esta manera, y de esa manera ellos poder obtener todo lo que para ellos son recursos, que para nosotros son bienes comunes y elementos vitales, para ellos mantener sus modos de vida dañinos. Entonces, me parece que ante esa situación, nosotros no podemos seguir creyendo que la solución está en una pantalla de TikTok o está en quién hace el mejor YouTube. Está para mí en reconstruir la confianza, en recuperar la capacidad de creer en nosotros, pero de creer en nuestra capacidad de acompañarnos para transformar la realidad estando todos juntos. Damián, ¿crees que de tu experiencia como médico sobre el tema ambiental y como estás hace años trabajando, crees que es fundamental el trabajo en la escuela? Que